Tanto el número másico como el número atómico los podemos encontrar en la tabla periódica, ¿se acuerdan? El número atómico es este número por el cual los elementos están ordenados en la tabla periódica. Están ordenados según el número creciente o en aumento del número atómico. Y recordemos de nuevo, número atómico me indica la cantidad de protones, por lo tanto también la cantidad de electrones. El número másico o de masa atómica es el número que venía con decimales, ¿sí? Un número entero, una coma, seguida de varios números a veces. De todas formas, a los efectos siempre vamos a usar un número redondeado. ¿Está? Entonces, por ejemplo, acá ya lo hemos redondeado. En el caso del sodio nos dice que el número másico son 23 y que el número atómico 11. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 11 protones, tiene 11 electrones. ¿Y cuántos neutrones tendrá? Y bueno, haremos 23, que es el número de protones y neutrones, menos 11, que es el número de protones, nos quedan 12. O sea que en el caso de sodio tiene 12 neutrones. Y se acuerdan que con estos datos ustedes habían aprendido a dibujar esquemáticamente cómo sería un átomo. ¿Se acuerdan? Hacían el dibujito del núcleo, dentro colocaban los protones y los neutrones. Si no eran muchos, hacían bolitas, si no, directamente escribíamos el número y por fuera iban los electrones, ¿sí? Y habían aprendido que los electrones que están por fuera se ubican en lo que se llama orbitales. Entonces, por ejemplo, si buscamos el hidrógeno, busquen sus tablas, ¿sí? Encuentren el hidrógeno es fácil porque es el primer elemento, ¿sí? Fíjense, me dice número atómico 1, número másico 1. O sea que ese sería fácil de dibujar, ¿no es cierto? Porque dentro del núcleo, ¿qué pongo? Un protón, ¿no? Y por fuera, dando vuelta alrededor de ese núcleo, ¿cuántos electrones va a haber? 1, ¿verdad? ¿Hay neutrones? No, no hay neutrones, porque fíjense que en el número másico tengo un 1. Sé que sería algo así. Este es fácil. La verdad que pegaría con las distintas teorías atómicas que fueron pasando con el correr del tiempo. Ahora vamos a ver uno un poquito más complicado, por ejemplo, litio. Ahí ya veo que el litio de número atómico tiene 3. Y de número másico, lo redondeamos, me da 7. Es decir que si yo lo quisiera dibujar, ¿qué pongo dentro del núcleo? Pongo 3 protones y 7 en total, o sea que si de esos 7, 3 son protones, 4 son neutrones, ¿verdad? Y después, ¿cuántos electrones van a estar alrededor? 3. Entonces sería algo así. Fíjense que ya apareció lo que sería como un orbital más para que estos electrones no se choquen. Bien, el tema es que se nos complica mucho si aumenta el número de electrones. Y si ustedes tienen sus tablas a mano, fíjense hasta cuántos electrones puede haber. Eso va a variar según la tabla que ustedes tengan. Si tienen una tabla nueva recién compradita, va a tener hasta los elementos más nuevos, que son artificiales, que tienen más de 200 electrones y tienen unos nombres bastante más raros, como un uño, un nubio, ¿sí? Bien, de todas formas, ven que hay un montón de electrones. Fíjense este que ni siquiera es tan complicado, este escurio, que tiene 96 electrones. Pero fíjense, el número másico es 247. O sea que de esos 247, solo 96 son protones, el resto son todos neutrones. Pero tiene a su vez 96 electrones, como un montón. Entonces, podría ser algo así, pero igual se complica muchísimo. Y digo yo, ¿cómo sé yo cuántos electrones pongo en cada una de estos circulitos que serían lo que llamamos orbitales? Y ahí es cuando se complicó la cosa. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando investigaron un poquito, lo pueden volver a leer. En toda esta evolución de la teoría atómica, el último señor que apareció fue Schrödinger, que
hizo todo un desarrollo matemático de la teoría atómica, que obviamente no lo vamos a ver porque es muy complicado, es una fórmula matemática muy complicada, pero él logró explicar, y aún sigue válida su teoría, cómo es que están ubicados los electrones alrededor del núcleo. Lo que vamos a aprender nosotros simplemente es que los electrones se ubican en los orbitales. ¿Y qué es un orbital? Por definición, es una zona, ¿sí?, del espacio en la cual hay más probabilidades de encontrar a un electrón. ¿Qué quiere decir? Que no están así como están en estos esquemas, que si bien están muy lindos, no están así que el electrón da un giro constante, ¿sí?, alrededor del núcleo. No es así. En realidad hay ciertas zonas donde hay mayor probabilidad de encontrar al electrón. Eso entonces fue descrito por la fórmula esta de Schrödinger, y para eso aparecieron unos números especiales que se llaman números cuánticos. Y esos son los que vamos a aprender hoy. Hoy vamos a aprender los números cuánticos que nos permiten decir específicamente en qué zona del átomo se puede encontrar un electrón. Bien, vamos entonces a aprender un poco sobre los números cuánticos. El número cuántico principal, o n minúscula. Este número cuántico indica el nivel de energía de donde está ubicado el electrón. Y son números enteros del 1 al 7, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por lo que vemos, no varía mucho con lo que veníamos viendo hasta ahora. Sí, tengo el núcleo y está rodeado por lo que aparentemente son 7 órbitas, ¿sí?, que vamos a llamar 7 niveles de energía. A medida que nos vamos alejando del núcleo, aumenta la energía del nivel. Y a medida que aumenta la energía del nivel, aumenta el tamaño de los orbitales, ¿sí? Pero para que sea un poquito más fácil, si se quiere, podemos imaginarnos esta estructura como si fuera un edificio de departamentos, donde cada nivel sería un piso, ¿sí? Entonces, imagínense que del núcleo para afuera tengo 7 pisos, que serían los 7 niveles de energía, ¿sí? Entonces, fíjense, el 1 sería el de más abajo, siendo para arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos serían los distintos niveles de energía. Ahora, ¿dónde encuentro yo el valor que le corresponde de nivel de energía a un átomo del cual yo esté hablando? Fácil. Se encuentra en la tabla periódica. ¿Dónde? Estos números. Fíjense, estos números que están en un costado, que lo vamos a ver más adelante, que se llaman períodos. Ese número me indica el nivel de energía o el piso donde se encuentra ese átomo. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es el número cuántico N de magnesio? Magnesio, que se escribe Mg. Entonces buscamos, a ver, ¿dónde está magnesio? Acá. ¿Cuál es su N o nivel de energía? 3, ¿sí? O sea que se encuentra en el tercer piso, si se quiere. No es que se encuentre en el tercer piso, sino que tiene electrones en el primer piso, en el segundo piso y en el tercer piso. ¿En qué nivel de energía se encuentra plata? Ag, la plata de los anillos, ¿sí? Esta. ¿En qué nivel de energía se encuentra? Nivel 5. Vamos con el número cuántico secundario o azimutal, L. Este número cuántico establece el subnivel de energía donde está el electrón y también indica la forma que tiene el orbital. ¿Qué sería esto de subnivel? Bueno, pensemos, habíamos dicho que los niveles serían los pisos de un edificio. Fíjense o piensen alguna vez si han ido a un edificio, cuando uno se baja, ¿no?, del ascensor en un piso determinado, vemos algunas puertas que serían distintos departamentos y a veces vemos como que hay un escalón
subimos ese escalón y encontramos otros departamentos, ¿sí? Eso sería un subnivel. Dentro del mismo piso tengo distintos subniveles que están separados por un pequeño escalón. ¿Está? Bien, los valores de este número azimutal o secundario L se buscan con una fórmula que es la que está acá, que significa o que dice que los valores de L van de 0 a n menos 1. O sea que voy a tener que reemplazar en esa n el nivel de energía del cual yo esté hablando. Veamos entonces de nuevo el ejemplo del edificio para darnos más cuenta. Hemos dicho que era un edificio donde yo tenía 7 pisos, ¿sí? Bien, veamos lo de los subniveles, ¿ok? Recordemos entonces esa fórmula. El L va a estar dado por la fórmula que dice que va desde 0 a n menos 1. Entonces, cuando yo tengo n igual a 1, o sea, en el primer piso o primer nivel, bueno, reemplazo acá. N lo reemplazo por 1. 1 menos 1, 0, ¿verdad? O sea que va de 0 a 0. O sea que en este caso L es igual a 0. ¿Cuántos números tengo acá? Un solo número, el número 0. Eso quiere decir que en este primer piso hay un solo subnivel, ¿sí? O sea que en el primer piso hay un solo departamento, si se quiere. Pasemos al nivel 2. Cuando n es igual a 2, reemplazo acá n, 2 menos 1, 1, ¿verdad? O sea que va a ir de 0 a 1. O sea que en este caso L va a tener valor de 0 y 1. ¿Cuántos números veo acá? 2, ¿sí? Entonces, significa que en el nivel de energía 2 hay 2 subniveles o 2, si se quiere, departamentos. ¿Está? Bien, vamos a n igual a 3, reemplazo acá. 3 menos 1, 2, ¿verdad? O sea que de 0 a 2, ¿con qué me encuentro? Con 0, con 1 y con 2. ¿Cuántos números hay? 3, o sea, 3 subniveles o 3 departamentos. Vamos con un n igual a 4. Reemplazo 4 menos 1, 3. De 0 a 3. ¿Qué tengo? De 0 a 3. Tengo 0, 1, 2 y 3. O sea, 4 números. O sea, 4 subniveles. Cuando n es igual a 5, 5 menos 1, 4. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué cuántos números son? Son 5 números. 5 subniveles. Cuando n es igual a 6, 6 menos 1, 5. De 0 a 5, ¿qué me encuentro? 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos números hay? 1, 2, 3, 4, 6 números. O sea que 6 subniveles. Y para n igual a 7, 7 menos 1 son 6. Entonces, de 0 a 6 me encuentro con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que si los cuento en realidad son 7 números. O sea que en el nivel 7 tengo 7 subniveles. Fíjense, o casualidad que coincide el número de nivel de energía con la cantidad de subniveles que me encuentro en ese mismo piso, ¿sí? Por otro lado, este mismo número cuántico L también me sirve para darle el nombre al orbital. Esto se hace siguiendo esta tabla que tenemos acá, en la cual solo hay que estudiar los primeros valores porque los otros siguen en orden alfabético. Entonces, cuando el valor de L es 0, el orbital se llama S. Cuando el valor de L es 1, el orbital se llama P. Cuando el valor de L es 2, se llama D. Cuando el valor de L es 3, se llama F. Y fíjense que después sigue en orden alfabético. Para 4G, para 5H, para 6I y para 7J. ¿Sí? ¿Qué es esto del nombre del orbital? Bueno, ¿vieron cuando ustedes van al mismo edificio de departamentos y te dicen yo vivo en el 3A? ¿Sí? ¿Qué sería? En el piso 3, departamento A.
Bueno, acá es lo mismo, solo que en vez de usar A, B, C, usan este orden S, P, D, F, G, H, I, J. ¿Sí? Veamos entonces, volvamos a nuestro edificio. Vamos a ponerle nombre a los departamentos. Entonces dijimos, en el primer piso o primer nivel había un solo departamento y su L era 0. Si me voy a 0, ¿qué me dice? Que cuando L es 0 el orbital se llama S. ¿Y en qué piso está? En el 1, ¿verdad? Entonces se llamará 1S. Vamos al piso 2. Nos encontramos con que había dos L's. ¿Sí? Dos números L's, 0 y 1. Bueno, para 0 el departamento es S. ¿En qué piso está? Piso 2. Entonces 2S. Y cuando L se llama 1, o es 1, el orbital se llama P. ¿En qué piso está? 2, entonces 2P, ¿sí? Pasamos al tercer piso, me encuentro con tres números, 0, 1 y 2. Para 0 dijimos que es S, como está en el piso 3, 3S. Para 1 dijimos que es P, como está en el piso 3, 3P. Y para 2 es D, como está en el piso 3 será 3D. ¿Sí? Y así seguimos con los otros pisos. Veamos en 4, en el piso 4, 4S, 4P, 4D, y cuando me encuentro con el L igual a 3, tengo F. Entonces aparece 4F. Si me voy al piso 5, tengo para 0, 1, 2, 3, tendré 5S, 5P, 5D, 5F, y cuando aparece L igual a 4, el orbital se llama G, o sea que 5G. En el piso 6, lo mismo. Cuando aparece L igual a 5, el orbital se llamará H, 6H. Y cuando llego al piso 7, que me encuentro con todos estos valores de L, bien, será lo mismo, pero en 7. Y para el L igual a 6 aparece el orbital I. ¿Sí? Entonces ahí le pude poner todos los nombres a los distintos subniveles que hay en este edificio. Como les dije recién, solo es necesario que se estudien estas primeras 4 letras porque las otras siguen en orden alfabético. También dijimos que este número cuántico secundario o azimutal indicaba la forma que tiene el orbital. Porque hasta ahora veníamos dibujando el núcleo y alrededor un circulito que imitaba al orbital. Pero en realidad no es así el verdadero orbital. Acuérdense que dijimos que un orbital es una zona en el espacio donde existe mayor probabilidad de encontrarse el electrón. Entonces vamos a ver más o menos cómo son las formas de los orbitales. ¿Se acuerdan que el primero que vimos es el orbital S? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos dibujado entonces un orbital S. Por otro lado, acordémonos que todo esto es tridimensional. Ustedes escuchan siempre hablar de tridimensional. Todo lo que vemos en la pantalla o todo lo que vemos en una hoja, eso está en 2 dimensiones, ¿sí? X e Y, que sería el ancho y el alto. Pero todas las cosas existimos en 3 dimensiones. Para ubicarnos cuáles son las 3 dimensiones, ahora que están ahí sentados, miren para arriba y busquen la esquina, ¿sí? Donde la pared, las dos paredes tocan con el techo, ¿sí? Ubiquen una esquina de su casa, de su pieza, y fíjense que hay una línea vertical, ¿sí? Bien, y 2 líneas que salen, una a la derecha y otra a la izquierda. O sea que en total allí hay 3 líneas o 3 ejes. Ahí se puede apreciar perfectamente las 3 dimensiones, ¿sí? Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Imagínense que sigue uno para arriba y los otros hacia atrás, ¿no? Eso para que se ubiquen un poquito mejor lo que es cuando hablamos de 3 dimensiones o de los ejes. Entonces fijémonos el dibujito el esquema del orbital S. El orbital S es fácil porque tiene forma de esfera que está rodeando al núcleo. Y bueno, y es una bolita, o sea que existe solo un orbital S. Ahora pasemos a los orbitales P. Los orbitales P tienen forma de 2 esferas, pero que están medio achatadas
en el punto de contacto. Por eso se lo suelen llamar, en vez de esferas, lóbulos, ¿sí? Y fíjense que en vez de un orbital S, como habíamos visto recién, hay 3 orbitales P. ¿Por qué? Porque se ubican uno en cada uno de los 3 ejes. O sea que este, por ejemplo, es el PX porque está acostado sobre el eje X. Este es el PY porque está acostado sobre el eje Y. Y este es el PZ porque se encuentra sobre el eje Z. ¿Sí? Bien, entonces tenemos orbitales S, orbitales P, que seguían los orbitales D. Bien, fíjense, orbitales D hay 5, o sea, el S hay uno solo, P hay 3, D hay 5. Y fíjense que ya tienen formas un poquito más raras, pero por ejemplo, 4 de ellos, los 4 que están a los costados, tienen 4 lóbulos en 2 planos distintos, es decir, tendré uno que los tenga en el Y y en el Z, por eso se llama D y Z, otro que los tenga en el XY y así respectivamente. Entonces, los orbitales D son 5. Luego tengo los orbitales F, que son 7. ¿Sí? Fíjense que van aumentando en la cantidad de orbitales y fíjense que tienen formas bastante más raras que las que venimos viendo. Y del orbital G en adelante tienen formas aún más diversas y más raras, pero todos los elementos que conocemos, cuando están en su estado natural, no usan estos orbitales. O sea, con que sepamos que los S son redondos y hay uno solo, que los P tienen 2 lóbulos y hay 3 orbitales P, que los D son 5, que los F son 7, de última que los G son 9, con eso nos alcanza. Tercer número cuántico magnético M sub L, me indica la orientación que tienen los orbitales, ¿sí? Es decir, si miran para el norte, para el sur o para el este. Su valor depende de L y la fórmula es de menos L a más L. Entonces, por ejemplo, cuando L vale 0, de menos L a más L no importa, va a ser 0. Hay un solo orbital S. Si L vale 1, M va a ser menos 1, 0 y más 1, que me da 3 orientaciones. Y acuérdense que había 3 orbitales P. Si es 2, me da menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, que son los 5 orbitales D. Si es 3, me da menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Que son los 7 orbitales F. Fíjense, me va dando la orientación de todos los orbitales que ya vimos. Llegamos al último número cuántico de spin, M sub S. Y me indica hacia dónde gira el electrón. Y tiene 2 posibilidades. O gira según el sentido de las agujas del reloj, o gira opuesto a las agujas del reloj. Entonces puede tener 2 valores nomás, más un medio y menos un medio. ¿Sí? O gira para un lado o gira para el otro. Entonces, con estos 4 números cuánticos yo describo el electrón. Con los 3 primeros al orbital, ubicación y forma. Y con el último hacia dónde gira el electrón.